Muy bien, seguimos, ¿eh? Seguimos por CX30 Radio Yo- Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy para el mundo. Estamos por Facebook también, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Yo me detengo acá porque nuestro canal YouTube es el que te permite ver cada una de nuestras columnas en video y en sonido. Tenemos video y sonido. Ahora mismo estamos grabando, nosotros estamos saliendo por Zoom y estamos grabando cada una de las notas. Esto lo venimos haciendo hace más de un año, y todo tiene que ver con un trabajo de edición importante, digamos que cotidiano, constante, que realizan tanto Damián como Alejandro Barreto y Mariana Peralta, para que ustedes puedan tener cada una de nuestras columnas por separado y poder ver los temas que realmente les interesan. Estamos aguardando la presencia de Diego Flores para conversar con él acerca de lo que significa el Estatuto de Roma. ¿Qué es el Estatuto de Roma? ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? ¿Cuánto de hegemonía cultural? Bueno, estábamos hablando de Antonio Gramsci. Vamos a seguir un poquito mientras esperamos que se sintonice con nosotros Diego Flores. Antonio Gramsci, yo les decía, fue ese célebre filósofo marxista que, bueno, él se encontró con que el marxismo estaba en deuda con el propio Lenin. Y sabés que el gran paso cualitativo en lo que refiere al concepto de hegemonía lo dará precisamente un italiano y no un ruso, dice Agustín Laje. Antonio Gramsci, 1891, falleció en 1937. Bueno, a quien ya hemos citado, dice el autor anteriormente, y a quien seguiremos mencionando en este trabajo. La primera vez que éste habló de hegemonía fue en el marco de su escrito, Algunos temas de la cuestión meridional. Y su deuda teórica para con Lenin es admitida en varios pasajes de sus cuadernos de la cárcel, que fue una compilación de anotaciones que el italiano hizo mientras se encontraba encarcelado por el régimen de Benito Mussolini. Fíjate vos de qué periodo es Antonio Gramsci. A este autor, que consideraba que la clase obrera de aquel entonces y proletaria era privilegiada porque tenía la posibilidad de hacer ese tipo de alianzas, inclusive con otras clases, especialmente en Italia, dado que la Italia industrial es la Italia del norte, y él pretendió establecer una alianza con la Italia del sur, con la Italia campesina. A su vez castigó mucho a un filósofo liberal conservador que fue Benedetto Croce, un gran jurista además, y lo consideraba el culpable de esa división entre el norte y el sur. Benedetto Croce, decía Antonio Gramsci, ha cumplido una altísima función nacional, ha separado los intelectuales radicales del sur de las masas campesinas, permitiéndoles participar de la cultura nacional y europea, y a través de esta cultura los ha hecho absorber por la burguesía nacional. Gramsci todo lo concebía en términos de hegemonía cultural, la hegemonía cultural como el resultado de esos pactos culturales. Ahora, cabe otra pregunta. ¿Qué es la hegemonía cultural? ¿A qué nos referimos cuando decimos hegemonía cultural? Bueno, vamos a este pasaje del libro. De tal suerte que la hegemonía se logra, dice Agustín Laje, cuando una fuerza política determina el complejo de significados y palabras. Es ahí. Es cuando una fuerza política o cualquier fuerza de poder, poder de dominación, diría Max Weber, puede reconfigurar, decodifica y reconfigura, por ejemplo, el sentido de las palabras y ciertos significados también, símbolos, simbología. El ser humano, todos nosotros los seres humanos, pensamos a través de signos y de símbolos y a través de palabras. Y la fuerza de la palabra es inconmensurable en cuanto al convencimiento que pueden provocarnos. Son las palabras y el uso de las palabras, especialmente el significado que le damos a las palabras, los que van a establecer una hegemonía cultural, es decir, un estado de cosas en la cultura de la civilización en un momento determinado. Y él cita acá un ejemplo que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas. Dice, como Sancho Panco asevera en su diálogo con Alicia, en la célebre novela Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, el autor de este libro, cuando yo uso una palabra, insistió Sancho Panco, con un tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia,
es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión, Sanjó Sanco Panco, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Qué brillante es la de Luis Carroll, ¿verdad? Y qué brillante es la de Agustín Laje de acordarse de este pasaje y citarlo, porque resume claramente lo que significa la hegemonía cultural que hoy vivimos a través del uso de las palabras, del significado y el uso de esas palabras con esos significados. Uso las palabras como yo quiero, dice Sanco Panco. Quieren decir lo que yo quiera que digan. Y Alicia le responde, ¿pero se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes? Bueno, esto lo hicieron así. Y lo hicieron así quienes interpretaron la obra de Antonio Gramsci, entre ellos Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe, acá en América Latina, argentinos ambos. Otros teóricos marxistas, por supuesto, Rigoberto Lanza en Bolivia, por ejemplo, Atilio Borón en Argentina, Sirio López Vázquez en Uruguay, por ejemplo. Hay muchos autores y todos ellos plantean el socialismo del siglo XXI a través de esta hegemonía cultural, del neomarxismo. El neomarxismo es el estudio de las estrategias de Antonio Gramsci para convertir a las palabras en otras cosas, para darles otros significados, y así entonces construir poder. Saquemos la palabra sexo y pongamos la palabra género. Hay dos grandes autores, ustedes mañana van a recibir una nota muy interesante con la escritora Mercedes Vigil, con quien hablamos de estos temas. Hay dos autores fundamentales para entender la hegemonía cultural neomarxista o postmarxista, que son Stanley Fish, un filólogo de la Universidad de Illinois, y una filóloga, doctora en filología, lesbiana, confesa, feminista radical, llamada Judith Butler, quienes van a crear las teorías de la receptividad o las teorías de la interpretación, que relativizan el significado de las palabras y así relativizan el significado de la vida humana, de la vida de cada uno de nosotros a través del epicentro de la condición humana que es la sexualidad. Y van a hablar de género. Judith Butler, digamos que en compañía teórica con Simone de Beauvoir, que fue otra marxista, pero digamos europea en otros momentos, va a coincidir en que la mujer tiene que ser un agente revolucionario de cambio y no una mera sexualidad. Fíjate vos, la mujer como un agente de cambio o un sujeto de cambio revolucionario. Y van a plantear la desconfiguración de la familia que concibe nuestra sociedad liberal, democrática, republicana, con aportes importantes, un basamento moral, ético de la cristiandad. Esa civilización, yo creo, ya ha caído y cayó en manos de esta hegemonía que a su vez va tomando poderes del Estado. Va tomando poderes del Estado, porque precisamente la revolución cultural es tomar los poderes que van dándonos la cultura de la convivencia. Por ejemplo, la cultura judicial, la cultura política. No solo la cultura en términos de literatura, teatro, cine, sino nuestra cultura política, nuestra cultura moral, lo que nos culturiza, cómo se nos va educando. Y ahí yo creo que está desconfigurada la sociedad uruguaya a través de esta hegemonía cultural instalada en nuestro continente a partir de todos estos teóricos que trabajaron como un gran ejército colectivista, trabajaron fuertemente para darle los aportes teóricos a todas las organizaciones de izquierda de todos los países de Latinoamérica, fuertemente nucleados, sistematizados, cuando se creó el Foro de San Pablo en el año 1990. Pero si seguimos con un periodismo que no le da pelota a estos temas, discúlpenme la expresión, pero si no le dan pelota a esto, y si seguimos con una clase política, pues ya podríamos quizá hablar de clase más que de sistema, que tampoco le da pelota a esto, porque cuando vos lo hablás en términos teóricos, son todos crack. Son todos, sí, claro, el marxismo, nos están bromando. Pero cuando vos le preguntás, ¿y qué van a hacer con esto? ¿Van a sacar la Fiscalía de Lesa Humanidad, que es un componente claramente de hegemonía cultural marxista, un elemento extraño que pervierte a nuestro orden jurídico? Se quedan calladitos la boca. E inclusive el gobierno anterior no tuvo las mayorías parlamentarias que tiene este gobierno, 54%, señores.
y señoras, si querés, coma y señoras. ¿Cómo te va, Diego? Estoy un poco Buen día, enojado, ¿cómo la verdad estás? que cuando uno se pone a Sí, pensar cada vez más a fondo, te vas enojando más con la mentira organizada, dirían, ¿no? ¿Te acordás aquel tema sí, argentino? sí, la mentira organizada. Y yo te propongo, Rubén, a ti y a la audiencia, porque sabes que estoy embarcado en esta lucha eh, ya hace unos cuantos meses y aprendí que es importante mantener la calma. Sí, claro. Estas son batallas de largo aliento, Mm, que en la defensa se inician tarde, y nos encontramos con un aparato muy bien montado, sí. muy bien desplegado. Eh, Cuando uno repasa las razones sobre las que se asienta esto descubre, mira, ayer a la tarde tuve una charla muy interesante con Elena Larrinaga, Mm, esta mujer que está integrando esta organización de Cuba en el exilio, que está propugnando y llegábamos a la conclusión que el gran problema que tiene el comunismo internacional por estas horas, que es un poco el germen que mm, sostiene todo esto, es sí. la ausencia de liderazgos, con lo cual se ha desparramado Mm, en el continente y está sucediendo con ellos algo bastante parecido a lo que sucedió acá con la subversión. mm, Decapitado, la organización comienza a ramificarse y a generar anticuerpos para sobrevivir, que son los que van lastimándonos lentamente. Y en Latinoamérica va cundiendo el ejemplo. Lo que funciona aquí luego se ha aplicado allá, sí. y esto hace mucho daño. Hay que tomárselo con calma, Rubén. Hay Mm, que respirar hondo y asumir que es necesario para empezar a hablar, este, asumir que estamos en problemas. exacto, Esto exacto. no puede, que el sistema político está en problemas, Ujú. porque la misma crisis de liderazgo la estamos viviendo nosotros. Sí, Cuando sí. uno recorre lo que sucede en el continente, percibe que también la hay. Tú fíjate que un país potencia, un país continente como Brasil, que hoy esté discutiendo la posibilidad de que regrese Lula. Y ya Mm, no hablemos puntualmente del personaje, sino hablemos del hecho de regresar a alguien que en el pasado dio lo que mm, pudo dar, mm. falló lo que falló, y hoy nuevamente es la solución. Sí, además Este, regresa a lo que él representa, como tú decís, no es el claro, personaje en sí. claro. Entonces, Ahora, Argentina, bueno, revisar lo de Argentina ni que hablar, Argentina, ni que hablar. cómo se debate, Bueno, lo que sucede en fíjate, Paraguay, en fíjate, Chile. fíjate que eso que tú decís de que están desmembrados los partidos comunistas, están sin líderes, al extremo de que, por ejemplo, se viaja seguido a consultar a sus teóricos. Hace poco fue Óscar Andrade a consultar a Tilio Borón, que es el doctor en ciencias políticas, que es uno de los postmarxistas o neomarxistas, un teórico con sus programas de radio, televisión. Y van seguido, como fue hace poco Marcelo Abdala, a lo mismo, a consultar a Tilio Borón. Y acá tenemos también teóricos que los vienen a consultar, es decir, son una especie de varios Ronnie Arismendi de la época, pero digamos, en estas otras teorías que ya se aplican, ¿no? Que es la hegemonía cultural. Yo no sé si es correcto, pero cuando uno dice, sí, la verdad, yo, claro, voy leyendo, leyendo, y uno tiene sangre que corre por las venas, te calentás, pero es una calentura serena, no sé Sí, si es sí, sí, correcto, te ¿no? entiendo perfecto, sí, Este, sí, sí. y, y bueno, esa hegemonía ya está instalada, está organizada. No, quería ir a este punto, no sé si compartís, pero yo ayer lo hablaba con un amigo. Yo creo que la desventaja que corremos los que nos podemos considerar demócratas liberales, republicanistas, republicanos, es que siempre trabajamos por reacción. En cambio, ellos trabajan son proactivos, trabajan en la acción revolucionaria, están, digamos que adoctrinados en su mayoría para eso, están mentalizados con vocación de hacerlo. En cambio, el mundo liberal se da cuenta y reacciona, pero no está trabajando para culturizar a la gente. Es decir, no, miren que este no es el significado de la palabra tal, ¿eh? Y entonces estar en la lucha, digamos, de modo paralelo. No, después de que todo pasó, estamos reaccionando nosotros. Y ahí es donde creo que estamos en desventaja. No cabe duda. Definitivamente, definitivamente, porque además es una de las trampas que tiene eh, las ideas que sustentan el sano liberalismo, ¿no? Uno Mm, asume que todos tenemos derecho a pensar lo que queremos, que claro. es importante ejercerlo, y entonces no prestamos atención. Y hay hechos que son importantes y que yo creo que en la medida que nos vamos aproximando, cada día, cada semana que se sucede, nos va instalando más cerca del desafío de refundar la nación. Sí.
La nación, que en realidad es una entelequia, es un espíritu, una decisión, un sentimiento, una vocación de compartir, de estar juntos, habida cuenta que habitamos el mismo territorio, que estamos. Esto es muy interesante cuando tú lo revisas antropológicamente, ¿no? Sí, Todos los asentamientos se producen cerca del agua, donde hay abrigo, y allí es donde nos vamos juntando y vamos mm, descubriendo que está bueno compartir las ventajas de la geografía y el apoyo que supone el estar conviviendo, ¿no? El ayudarnos a resolver los problemas prácticos. Eso sí, hoy está en crisis. sí, Hoy está en crisis en la medida que no logramos ponernos de acuerdo acerca de cómo queremos funcionar y cómo queremos organizarnos. mm, Y aquí es donde viene, y tú fíjate qué curioso, uno comienza a extrañar las épocas de la vieja URSS, donde al menos el mapa estaba claro, mm, sabíamos qué es lo que querían, sabíamos por qué iban, y hoy no podemos decir lo mismo. Cuando ujú, yo hoy escucho al Frente Amplio, al amigo Pereira, al amigo Abdala, a quienes respeto como respeto a cualquiera, digo, claro, bueno, estoy esperando que recuerdo las frases del viejo, del gran Damiani, ¿no? Que mm, cuando le decía a sus jugadores, déjese de hablar y cuénteme algo. Bueno, ujú, yo pienso en lo mismo, digo, che, ¿cuándo me van a contar de qué se trata? ¿Qué es lo que quieren? En mm, realidad tengo la impresión que ellos tampoco tienen muy definido el plan, eh, porque una vez que tienen la opción como la han tenido, lo que despliegan es más de lo mismo. Lo mm, único que aprovechan es que ocupan cargos y que de exacto, alguna manera ejercen el poder, pero no logran desplegar aquella idea que uno asume deben tener. Porque si esto no sirve, si esto no funciona, ¿cuál es el plan? mm, Acá lo que continuamos discutiendo, y es un poco la miseria en la que estamos viviendo los uruguayos, es si este presupuesto es cero o le asignamos más rubro aquí o allá, si mm, nos endeudamos más o nos endeudamos menos. Pero en esencia, no hay una discusión real sobre lo que la mitad de la población está pretendiendo. claro, Entonces, lo único que encontramos son pedradas en el camino, ujú, que lastiman, que sí, duelen, sí, sí, sí. porque además son todas pedradas que llegan siempre por la espalda, que nunca terminan por venir de frente. Entonces nos encontramos cuando Además instalan los temas que no le van a dar solución al país. Es lo que no, tú estás diciendo. Instalan el tema de si hay que endeudarse más o menos, si hay que darle más plata a la gente o no, si hay que quitar el IVA de tales productos. No tienen plan B, como dice un amigo mío. No tienen sí, la sí, posibilidad, se ve que no tienen un pensamiento que consiga otra cosa. Ellos siempre están pensando en la distribución de las riquezas, que es un disparate en la economía eso. La riqueza no se puede distribuir. Solo en el mercado se distribuyen las riquezas. Cuando el mercado se abre y se generan fuentes de trabajo y gente que pueda, digamos, libremente emprender. Estaba aquel viejo concepto, ¿te acordás del libre emprendimiento? sí, El libre emprendimiento integra sí, ese sí, concepto de sí, ese liberalismo sano. Y esa sociedad solidaria que tú decís, esa sociedad que se colectiviza en lo que realmente tiene que colectivizarse, que es en el esfuerzo colectivo para sobrevivir, para el sustento, para la protección. Bueno, eso se perdió y ahora está ujú, atomizada en grupos, ¿no? En distintos grupos sí, que sí, se sí, están encolumnando en esta revolución difusa, diría la Clo. Es una revolución difusa, gris. Están los grupos de las feministas radicales, los grupos LGBT, el indigenismo acá, que ha sido pergeniado por Rigoberto Lanz, un teórico boliviano. Entonces, todos pretenden, digamos, los marxistas nuevos pretenden que se encolumnen todos esos grupos que antes estaban dispersos, se encolumnen bajo la idea, ellos le llaman la performación, o sea, los van formando, porque decía Laclau, no existe un sujeto revolucionario, nadie nace revolucionario y socialista. Yo le sí, diría a Laclau, sí, tampoco nadie nace liberal, eso está en la tapa del libro, nadie nace nada, te vas formando, te vas culturizando, pero van culturizando para ese lado para que todos se sientan identificados con una revolución que los emancipe del capital que los esclaviza. Siguen con ese mismo tema siempre. En el fondo es lo mismo, ¿no? En el fondo es sí, la sí, sí, economía, el economicismo. sí, sí, Y ahí es donde estamos en una sociedad que hoy que puede ser solidaria si te va a ver como un enemigo. Si tú no planteas el orgullo gay, sos enemigo. ujú, Si no crees que el indigenismo en sí mismo es una virtud, sos enemigo. Cuando el liberalismo nos dice que tendríamos que indignarnos tremendamente y colaborar en hacer justicia si alguien por ser homosexual es discriminado de un trabajo. sí, Eso es lo que sí, dice el sí, liberalismo. O si alguien por ser negro es discriminado por su condición racial. Es un disparate. Justamente la sociedad democrática no permite eso. Eso ya estaba resuelto.
Pero ellos traen la pólvora y te dicen que la descubran. Mirá, tenemos la pólvora y te descubrimos la Pero pólvora. pasa que eso forma parte de este relato infame, que eso es lo que yo no les perdono, ¿sabes? A mí no me indigna que piensen distinto. Claro, A mí no me revela que tengan una idea distinta de cómo debiéramos funcionar. Yo no la comparto, pero se la llevo, los entiendo. A mí lo que me indigna es la mentira. claro. La mentira que han estructurado para poder sostener lo que a las claras no pueden mantener en alto o sostener de otra forma. En realidad la discusión acá pasa por cómo se distribuye el dinero. Es todo lo que importa. Este, el comunismo como idea, como doctrina, como plan de gobierno fracasó estrepitosamente. No hay un solo ejemplo en el mundo que se pueda exhibir como un elogio Claro. a esta idea que en esencia, en espíritu, todos podíamos compartir. Mm, Este, la condición humana es la gran trampa en la que cae el comunismo, el marxismo se tropieza con mm, sus propios pies, este, y al perder referencias y a perder líderes que de alguna manera adapten, surgen instancias como el Foro de San Pablo, al que hacías referencia tú recién, mm, que no es otra cosa que el intento por mantener encendida esa llama, mm, y mantener coordinadas acciones que tampoco están muy claras a qué apuestan. Cuando uno escucha el discurso del presidente Boric, uno dice, che, en realidad este muchacho no es tan malo, no es tan complicado. mm, Sucede que a la semana siguiente el nuevo discurso regresa sobre sus pasos. mm, Ahí uno lo que percibe es la indecisión, que en el caso de Boric yo se lo atribuyo a la excesiva juventud, mm, tema que por momentos me preocupa también en mi país. Hay momentos en los que pienso que mi presidente, Lacalle Pou, es un hombre demasiado joven para estar en el puesto que mm. ocupa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema del que eventualmente en algún momento tendremos tiempo de conversar. Pero lo cierto es que lo que hoy están faltando son referencias. Sí. Y vos fijate lo que te voy a confesar, Y Rubén. de los dos lados, ¿no? Ahí está, yo te iba a ir allí, porque Mm, cuando regreso a mi vereda, mm, descubro que aquí también tengo el mismo problema. claro. Aquí hay una crisis, es más, tengo la sensación por momentos que todo lo que estamos viviendo son dolores de parto. Quiero creer que algo van a hacer de todo esto. Sí. Este, Parto de elefante, por lo Mm, prolongado, si tú querés, de la sí, gestación. Pero en todo caso, la crisis de liderazgo está relacionada con una ausencia total de ideas, de ujú, propuestas. sí, Seguimos manejándonos con los libros del siglo pasado, que refieren a un mundo que ya no existe. exacto. Entonces allí donde viene el cortocircuito. La idea de refundar la nación supone, entre otras cosas, revisar qué es lo que Mm, queremos y ver hasta dónde estamos dispuestos a ir para lograrlo. Yo tengo absolutamente claro que no va por el lado que me propone la izquierda radical en, ujú, en- en el país. La tengo absolutamente claro, ujú, porque yo no quiero perder libertades, porque yo no quiero verme sometido a un discurso único, yo claro, no quiero verme limitado en mi posibilidad de expresarme, de ujú, proyectarme, de soñar. Y tengo claro que hay algo que, por más que evolucione la ciencia y la tecnología, no puede reemplazarse, que es el esfuerzo personal. Y yo exacto. me paro como punto de partida en aquella necesidad de igualar los puntos de partida, Mm, pero no comprometer luego las carreras, que cada uno de nosotros puede llegar hasta donde puede llegar. exacto. Lo que el Estado, que es lo que está en discusión aquí, acerca de su tamaño, composición y objetivo esencialmente, debe procurar es establecer planos de igualdad para que todos podamos correr más o menos en las mismas condiciones. Ujú, Más allá de eso, creo que necesitamos revisarlo todo. ujú, Mira, yo por la tarea que vengo llevando a cabo con el grupo de familiares de prisioneros políticos que integro, me he visto forzado a tener que recorrer el espinel de la ujú, administración pública, el sistema político. He visto con espanto cómo hay cuestiones que a mí, que soy un ciudadano normal, ujú, hasta hace 8 meses yo vivía una vida absolutamente austera, y alejada de los medios, de las discusiones políticas, y hoy me encuentro como observador calificado descubriendo que
no tenemos dirigentes enterados de nuestra historia reciente, Claro, no tenemos dirigentes al tanto de las cuestiones que hay que resolver. El tema de la educación, por ejemplo, que es ujú, gravísimo. es grave. La gran discusión aquí no comienza a darse. Yo escuchaba, estoy muy preocupado con el tema. Rubén, yo creo que te lo comenté en alguna oportunidad. Mi preocupación es muy egoísta. Tengo 6 hijos y 2 nietos que, Ah, una fábrica que recién se abrió. claro. Estoy esperando que esto, Ujú, esto, esto, esto crezca y se torne más pesado. Digo, siento la profunda responsabilidad generacional de finalmente encarar una revolución en la educación, sí, teniendo en cuenta que allí sí, es donde se libran todas las batallas. La libertad solo aparece con la educación. exacto. El gran gesto revolucionario que hoy debiéramos demandarle a la izquierda, a la derecha y al centro, es decir, bueno, hagamos juntos la revolución de la educación. Eh, y yo comienzo a pensar, me acuerdo de las discusiones del amigo Rama, que en Ujú, realidad no gestó una revolución, no gestó una gran reforma. Hizo ajustes mínimos, sentó las bases para que luego se continuara profundizando. Y hoy de lo único que discutimos es de la presencia o no de representantes del sindicato docente en, ujú. en las mesas de decisión. Yo no he escuchado hablar de los programas, no he escuchado hablar de la necesidad de Te generar agrego un un... punto más, Sí, Diego, eso que tú decís es uno de los puntos de los que más se escucha hablar, y el otro punto es técnicas educativas, es claro. decir, estrategias y técnicas, por ejemplo, cómo se van a configurar esas clases, la formación de docentes y el estilo de clases que se va a dar, si van a ser grupales, si van a ser colectivas, que ahora viste que se utiliza ese tipo de educación, ya no más aquella educación magistral de todos en fila, en hilera, esa es una educación de una época industrial que ya no existe, ahora que trabaja en equipo, bueno, eso está todo muy bien, pero no hablan de algo que es medular, que es sustancial, los planes de estudio. Claro. ¿Qué contenidos les van a dar? ¿Cuál va a ser la información? Como bien decías tú, la verdadera revolución que puede tener un ser humano, lo decía Alfred Toffler, ¿no? La verdadera revolución es la educación. Sí. Es a través de la educación que se da una verdadera revolución. Y ese contenido, ¿cómo va a ser? Porque ahí estamos con un grave problema, que es este del que yo vengo hablando hoy al comienzo del programa, la hegemonía cultural marxista. Ahí está el problema. Y veo que ahí hay ciertos pactos silenciosos que no se le dicen a la población, hacemos como que no pasa nada y está pasando mucho, y eso es lo que a mí más me preocupa en el país. Creo que va a ser un tema para hablarlo mucho, ¿no? Sí, sí, ese es el tema, pero yo en realidad, más que hablarlo, es un tema para ocuparse. Ah, no cabe duda. Nos venimos preocupando del Digo asunto. hablándolo en el sentido de que Sí, en sí, estas sí, tribunas sí. periodísticas no nos queda No, otra no, cosa que... no, 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 sí, pero hay que forzar Sí, que, que el sistema político reaccione. Y para eso yo me temo que es necesario ah, una sí, purga que es la que nos encuentra a nosotros como ciudadanos en la responsabilidad de ponerla en marcha. sí, sí, Nosotros tenemos que exigir que el sistema político se actualice, se claro. vigorice. Tenemos que demandar que nuestros vecinos, aquellos que están en condiciones, que son capaces, que percibimos preocupados y Mm. ocupados por el tema, comiencen a militar. Allí está el gran déficit que tenemos como sociedad, Me pasa con que Adolfo, por ejemplo, aquellos que son padres de adolescentes que comiencen a militar, como lo hacen, que nos traigan incluso a ver cuál es el material en historia, cuál es el nuevo plan, cuál es el plan en filosofía, cuál es el plan en ciencias sociales, que ahí la formación de las humanidades, cómo se las dan, cómo le están formando el pensamiento a esos cerebritos jóvenes, virginales, de esos adolescentes que ingresan a primer año del liceo, que van a la UTU, cómo los van formando. Ahí creo que hay una gran batalla, ¿no? no es y yo creo que es la batalla más importante, que es de largo aliento. Sí, sí, Sucede que el gran desgaste que tenemos, Rubén, pasa por la rutina, el día a sí, día, sí, que resulta realmente agotador. Los problemas que tenemos con la justicia, sí, que son un fiel reflejo de todo esto que hablamos. Tenemos un totalmente. aparato judicial que reivindica su independencia técnica, que hay que aceptarla, pero en algún punto es necesario revisar cómo estamos designando los jueces, Ujú, cómo está integrándose la Suprema Corte de Justicia y los tribunales superiores, ujú. y tenemos que comenzar a revisar sin un ánimo
Ni revanchista, ni... No, 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 simplemente no. institucional, ¿no? Claro, Institucional. algo práctico. Si, Sí, che, esto está mal, sí, porque así como hoy me está tocando a mí ser arbitrariamente detenido o acusado, mañana te puede tocar a ti, y esto está mal. sí, sí, Y lo que está mal aún cuando me venga bien. Esa es una idea clara que tenemos que encarnar todos, por supuesto. definitivamente. Entonces, educación, justicia, la administración, la naturaleza propia del El Estado, sistema todo, sindical en el país también, ¿no? El claro, sistema sindical incide muchísimo en la estructura productiva y económica del país. ¿Qué tipo de claro, sindicalismo queremos? Ayer escuchaba al economista Esper en Argentina, ¿queremos un sindicalismo que descentralice las negociaciones colectivas? ¿Queremos un sindicalismo más plural, más democrático? ¿O queremos seguir con este tipo de sindicalismo también marxista, leninista, el Partido Comunista detrás de cada uno de los sindicatos únicos y sí, siendo el sí. único negociador aceptado por el gobierno? Es No que sé, el tema, ¿ves? hay mucha tela para cortar ahí, ¿eh? Es un tema también apasionante porque de lo que estamos sufriendo es de un exceso de ideologización. Sí, es Y eso. todo pasa por allí. Entonces vos fijate, el sindicalismo en realidad hace rato que no se ocupa de lo que debe, que es Exacto. las condiciones de trabajo, la defensa del salario, argumentando que detrás de todo eso hay más, comienza a ocuparse de las raíces. Entonces nos encontramos con que en realidad lo que los sindicatos están haciendo es política, olvidándose de que los sindicalistas tienen una doble condición. Son sindicalistas, pero además son ciudadanos. Y son trabajadores. En tanto ciudadanos, claro, tienen los mismos derechos que tenemos los demás, los que no estamos sindicalizados, Sí, para poder manifestarnos, votar, elegir el partido, el sector dentro del partido, luchar por esa idea y demás. En el mundo del trabajo, las preocupaciones son otras. Y claro. a mí me horroriza en estos momentos en los que el mundo vive una crisis profunda con el trabajo, Sí, sí, donde hay profesiones y hay actividades que tienden a desaparecer, sí, donde se está gestando un cambio realmente importante, que aquí se pongan a discutir el presupuesto nacional, a tomar posición sobre los acuerdos comerciales que el Estado puede o no puede, debe o no debe sí, suscribir con sí, el exterior, en sí, lugar de revisar y ocupar que lo que está sucediendo en esa cancha chica que es dentro de la cual deben ellos operar, es mucho, tal vez sí, más importante que todo esto. Se sí, están sí, sí, produciendo cambios culturales con relación al trabajo que son sí, dramáticos. Y drama. aquí seguimos en manos de Y paleolíticos. un sindicalismo con una ideología del siglo XIX y con discurso de la década del 60, más o menos, ¿no? Que ¿Qué es además, lo como que- tú bien decís, no se dedican a la actividad sindical, sino a la actividad política, que es lo último grande que hizo el sindicalismo uruguayo a través de la central sindical y recoger firmas para ir a un referéndum contra la ley del gobierno. Por ejemplo, ahí está claro. Cierro la nota contigo. Nos queda, vamos a hablar después del Estatuto de Roma, se nos fue el tiempo, pero creo que No, valía la sí, sí, pena sí. conversar todo No, esto, más bien, más porque bien, estamos más viendo el bien, marco, ¿no? Estamos viendo el contexto, el marco más de bien. todo esto. Sí, y como mensaje final, Rubén, quienes nos sabemos republicanos y demócratas debemos mantener la calma, Sí, que no significa perder el nervio. Y exacto. tenemos que tensionar la cuerda lo suficiente como para generar un plano de igualdad. Hoy debemos asumir que habitamos una nación, integramos una nación que está Exacto. quebrada casi en partes iguales. Yo, La diferencia, yo diría que para los que nos consideramos liberales, republicanos, democráticos, es válido calentarse, pero con calma. sí, Si querés una expresión más culta, un cultismo, es válido indignarse, pero con paciencia, ¿te parece? Creo que pueden sí, ser y te una dejo expresión. con una frase que mi abuela le repetía a mi padre y a mis tíos. Le decía, mijito, no te ofendas, calentate. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, Bueno, Diego. Seguimos gracias en a ti. contacto, por supuesto. Nos Buena vemos. jornada para ti. Diego Flores, conversando con nosotros, representa familiares de presos políticos y por supuesto que un intelectual, un hombre pensante con quien es un gusto conversar todos estos grandes temas. Vamos a una pausa y vamos a hablar con una experta en nutrición, una crack, realmente la licenciada Valentina Hughes. Quédate ahí.